Muy bien. Bueno, pues aquí estamos reunidos para el estudio de hoy. Vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Yo, Regina, nos va a ayudar a, con las diapositivas. Entonces, gracias, hija. Gracias por tu apoyo y ya puedes pasar a la diapositiva número 2. Y en la diapositiva número 2 vamos a ver el bosquejo del estudio. El objetivo de ver el bosquejo del estudio es ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar, cómo nos lo quiere mostrar, segmentado para que nuestra mente tenga orden. Vemos muchas parábolas, vemos muchos mensajes, etcétera. Y el orden que yo he encontrado en estos pasajes es que el Señor está hablando acerca del reino de los cielos y de su crecimiento. Este reino de los cielos y su crecimiento tiene dos factores importantes: la obediencia del hombre y la soberanía de Dios. ¿Qué quiero decir con la obediencia del hombre? Bueno, el Señor va a explicar a continuación, va a continuar con la explicación de la parábola del sembrador y nos va a decir que la humanidad es parte de este reino, forma parte de este reino. Dios diseñó un proceso de salvación en el cual el hombre participa directamente. El ser humano participa en este proceso. Así que no es que el Señor o que Dios nos necesite, sino que es sumamente importante que nosotros obedezcamos, asumamos nuestra responsabilidad. Si se dan cuenta y recuerdan, la sesión anterior platicábamos de que en la Biblia dice que un hombre salió a sembrar, un hombre, cualquiera, y ahí está en donde está la participación del ser humano. Hay una persona ahí que se encarga de dispersar las semillas. Y vamos a ver entonces cuál es la segunda o cuál es la responsabilidad también ejemplificada en las palabras del Señor. Vemos que está la obediencia del hombre, que tiene que ver con predicar la palabra. Vimos la parábola del sembrador y a continuación el Señor nos va a explicar también algo que tiene que ver con la palabra de Dios en la lámpara, en la parábola de la lámpara. Y después vamos a ver cómo opera la soberanía de Dios en esto. El avance del reino depende de Dios, exclusivamente de Dios. Vamos a ver que depende de Dios al 100% y vamos a ver también que es un crecimiento extraordinario el avance del reino. Es un crecimiento exponencial, increíble. Entonces, vamos a leer el texto. Si me ayudas, hija, por favor, a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a leer todos Marcos. Estamos en el Evangelio de Marcos 4, a partir del versículo 20. Regina, yo te voy a pedir, porfa, que tú leas desde la pantalla, no desde la Biblia, para que me ayudes a pasar a la siguiente lámina. Bueno, dice así: también les dijo, está hablando el Señor Jesús, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Siguiente. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Siguiente, hija. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba
todo. Muy bien. Siguiente lámina. Vamos a empezar entonces con la explicación verso a verso. Y vemos que el Señor empieza con esta ilustración de la lámpara. Aquí a su derecha tienen ustedes una lámpara más o menos como era en los tiempos del Señor. Estas lámparas funcionaban con aceite de oliva, eran una figura como de barro, era la lámpara, tenía dos orificios. En un orificio, en el orificio grande, se echaba aceite. En el orificio pequeño se ponía una mecha y en esa mecha esa mecha se encendía y es así como funcionaba la lámpara. Ahora, acá hay una pregunta lógica que hace el Señor. ¿Para qué traes una lámpara o para qué enciendes una lámpara? No es para ponerla debajo de una canasta, ¿no? Es una almuda, una canasta. No es para ponerla debajo de tu colchón o de tu tapete donde duermes. Incluso no sería buena idea porque pues es fuego, en una de esas acaba prendiéndose tu colchón, ¿no? El sentido lógico es que tú no tienes o no enciendes una luz para guardarla. Así como la semilla es la que daba fruto, esta lámpara no tiene sentido o no fructifica si se guarda. Por lo tanto, esta lámpara, esta luz de la lámpara simboliza la palabra de Dios. Es por la luz de la palabra de Dios que los hombres pueden abrir los ojos. Gracias a la luz de la palabra de Dios, ellos pueden ver con claridad y pasar de las tinieblas a la luz. Si tú examinas tu vida a la luz de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de verdad si estás sirviendo al mundo, si estás sirviendo a Satanás o si estás sirviendo a Dios. Todos aquellos que han escuchado la palabra de Dios y han obtenido luz, tienen la responsabilidad de no ocultar esa palabra bajo una cesta, sino de mantener la llama encendida compartiendo la palabra de Dios. Entonces, es la responsabilidad nuestra como cristianos o como personas que hemos escuchado la palabra de Dios, compartirla. Dios no dio su palabra para ser guardada, sino para ser lumbrera para todos. En el versículo 22 dice el Señor, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Los discípulos que estaban escuchando esto, más tarde recordarían estas palabras y le encontrarían todo el sentido. Todo lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento, que eran como sombras o estaba de alguna manera oculto, ahora en el Nuevo Testamento está revelado. Esta luz es la lámpara a nuestros pies, es la lámpara, es la lumbrera que ilumina nuestro camino, como dice el salmista. Entonces, de nueva cuenta dice el Señor, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es lo mismo que dijo en la parábola del sembrador. Si se dan cuenta, él continúa explicando la parábola con otro ejemplo. Ahora no es semilla, ahora es la luz. Y el Señor está hablando personalmente a cada uno, explicándoles el significado de estas parábolas. La lumbrera estaba en medio de ellos. La palabra viva estaba en medio de ellos. El mismo Señor Jesús ahí estaba y ellos no la quisieron ver. Dice el versículo 24. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún os se añadirá a vosotros lo que oís. Dice, mira lo que oyes. No parece como muy lógico, nadie mira lo que oyes, no, escucha lo que oyes. Pero significa, cuando el Señor dice, mira lo que oyes, significa pon atención a lo que estás oyendo. Pon atención de qué te llenas también. Como cuando te llama la atención una nota en el periódico o ahora, pues ya los muchachos en su tablet o en su compu, dicen, mira, mira, ven acá, pon atención, escucha, mira, mira lo que te estoy mostrando. El Señor está llamándole la atención a sus discípulos. ¿Por qué les llama la atención? Porque dice, en la parábola del sembrador les explicaba que era responsabilidad del sembrador tirar la semilla, ¿recuerdas? Su trabajo era tirar semillas. El trabajo, la responsabilidad del hombre aquí es poner la lámpara en su lugar. Pero la lámpara funciona con aceite.
Y esta lámpara que funciona con aceite durará encendida según la medida de aceite que tenga. Así que es responsabilidad del sembrador tirar semillas y de quien tiene la lámpara alimentarla con aceite. ¿Cuánto aceite? Muchísimo, en gran medida. ¿Cuántas semillas vamos a tirar? Muchísimas, en gran medida. Aquel que ha recibido una verdad espiritual tiene la responsabilidad de compartirla a los demás. Y si permanece en la palabra de Dios, más verdades le van a ser reveladas. Es una promesa del Señor. Pero aquel que escucha la palabra de Dios, que no quiere compartir, aún eso, dice la Biblia, se le quitará. ¿Cuál es el sentido lógico de esto? Imagínate un niño de 4 años que está aprendiendo a tocar el piano y ya después de 10 meses de clases, él ya toca unas melodías, etcétera. Pero de repente pasan 10 años, fíjense, 10 años, y no vuelve a tocar piano. Y luego se sienta al piano. ¿Creen ustedes en verdad que esta persona o que este joven podrá tocar el piano después de 10 años sin tener esta práctica, sin tener esta convivencia? Es imposible. Aún ese conocimiento que tuvo le fue quitado. Aún esa habilidad que tuvo le fue quitado. Es por esa razón que si tú escuchas la palabra de Dios y el Señor te ha mostrado todas estas cosas en tu vida y te deleitas escuchando la palabra, en la medida que tú aprendas, en la medida que tú te deleites y compartas la palabra, mayor conocimiento tendrás. No es eh, eh, inteligente siquiera y tampoco es digno de un verdadero cristiano el hecho de guardar estas palabras y no compartirlas a las demás. Eh, Imagínense qué difícil es eh, enfrentar la vida o cómo alguien enfrenta la vida sin la palabra de Dios. Ustedes recordarán cuando estaban en ese punto, o si estás en ese punto, en el que no sabes a dónde ir y no sabes si dar un paso al costado, al frente, atrás, porque no tienes esa luz. Ven en la palabra de Dios, ahí está la iluminación que necesitas para toda tu vida. Si tú has creído, si tú eres de los que ha creído que el Señor dio su vida por ti, que murió, resucitó por tus pecados, que es poderoso para perdonar, entonces comparte esta esperanza. Ese es el mensaje. No pongas la lumbrera debajo de una cama o no la guardes debajo de una cesta. Hay que ponerla en el lugar correcto, donde se necesita. Bueno, Regina, ¿me ayudas con la siguiente lámina? Ok. Muy bien. Gracias, chica. Dice, decía a los demás, así es el reino de Dios. Cuando un hombre echa una semilla en la tierra, se duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Fíjese que esto es un acto repetitivo. Y acá vamos a entrar ya a la segunda parte que vimos en la lámina 1, que tiene que ver ya con cómo crece el reino de Dios. El reino de Dios crece en la medida de la soberanía y la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando compartes a otros la palabra de Dios? Bueno, pues el Señor es el que hace que esta semilla crezca. El sembrador no tiene ni idea, pero ni idea. Él fertiliza la tierra, pone la semilla, etcétera, la cuida, probablemente la riegue, pero no tiene ni idea. Y de repente, una mañana, un día, hay una plantita, hay una hojita bien pequeñita ahí que empieza a crecer y de repente, si hablamos de trigo, como en el ejemplo del Señor, sale una espiga, pero la espiga no tiene grano y continúa creciendo hasta que sale el grano, pero el grano no está maduro, tiene que madurar y después viene la cosecha. ¿Cómo es posible que de una semilla seca salga vida? ¿Cómo es posible? Realmente esto es un milagro. ¿Cómo de algo muerto ante nuestros ojos pueda crecer algo vivo y dar fruto? Es algo que de verdad ni la ciencia se ha podido explicar con todo
con todo su avance y con todo lo que tiene y sus vacunas y hoy todo lo que se habla acerca de lo avanzados que estamos en la ciencia, no se lo pueden explicar en ningún laboratorio, en ninguno, ha sido capaz el ser humano de replicar la vida. Así que absolutamente nadie se puede explicar esto. Es un milagro. La ciencia tiene que acercarnos a Dios, no alejarnos a Dios al ver lo maravilloso que es su obra. Y así como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida por medio de su palabra, así obra el Señor de una manera milagrosa, como el viento cuando Jesús le va exactamente así. ¿Y por qué es por medio de la palabra? Porque el Señor nos dice en Juan 6:63 que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y el Señor dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. No dijo las obras, no lo que ustedes vieron, dijo las palabras que yo les he hablado son espíritu. Entonces, el que produce la vida es Dios, el que hace el crecimiento es Dios, el que pasa a la gente de las tinieblas a la luz es Dios, el que provoca el crecimiento, la luz del mundo es Dios. Tu misión como cristiano es esparcir la semilla, poner la lámpara en el lugar correcto y el Señor va a hacer la obra. El crecimiento depende de Él en su totalidad. Hay algo que nunca debes olvidar. Punto 1, el crecimiento depende de Dios. Y punto 2, el crecimiento es un proceso. Mira el proceso como es. Es poco a poco. Es pones la semilla, empieza a salir. Y este proceso no lo puedes olvidar porque mucha gente se desespera y dice, ay, es que no puede ser que fulanito no haya cambiado si dice que es cristiano desde hace 2 veces que va a sus prédicas y escucha la palabra de Dios, pero no ha cambiado. Yo les diría, dice la palabra de Dios que no te desesperes. Es un proceso. Es esa semilla que debe florecer, pero para que la semilla florezca y para que la lámpara ilumine, debe permanecer ahí. La semilla debe permanecer ahí. La lámpara debe permanecer ahí. El aceite en la lámpara debe permanecer ahí también. Y si tú permaneces en la palabra de Dios, entonces este crecimiento espiritual que tú has empezado va a continuar. Yo les animo a todos los que escuchan la palabra de Dios que continúen ahí. Y si es la primera vez que te expones a esta palabra de Dios, te digo algo, así como Dios es poderoso para hacer que una semilla crezca, de la misma manera dice la Biblia en Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Para salvación de qué? De la ira de Dios. Nosotros no somos judíos, pero fuimos invitados, o estamos invitados al reino de Dios porque así fue el diseño divino. ¿Y cómo podemos entrar a ese reino? Por medio de la fe. Un día Dios le dijo a Abraham en el Antiguo Testamento, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y cómo sería eso? Por medio de la fe. Y ese es el mensaje que debemos hablar. Desde que empezamos esta sesión estamos hablando acerca de la importancia de compartir la palabra de Dios. Pero ¿qué es ese mensaje que debemos compartir? ¿Cuál es ese mensaje que tú debes escuchar para tener vida entonces? Bueno, hay muchísima gente en el mundo, conocidos tuyos seguramente, o tú que me estás escuchando, que cree sinceramente que para poder ir al cielo, para salvarse de la ira de Dios, del castigo eterno o del infierno, depende de sus propias obras, depende de lo que haga, depende que también se porte, depende cuántas palomitas tenga su reporte de vida o cuántas cosas haya hecho para ayudar a los demás. Pero realmente la Biblia no nos enseña eso. Hija, ¿puedes pasar a la lámina de Gálatas? Fíjense lo que dice Gálatas, el libro de Gálatas.
La carta de Gálatas, perdón, 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto es muy fuerte. ¿Cómo bajo maldición? Sí, hay gente que está bajo maldición. Es toda aquella que cree que con sus obras va a poder alcanzar la vida eterna. Pues está escrito, dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito. Maldito significa que no hay manera que te salves del castigo eterno. No hay manera que te salves del infierno si tú estás confiando en tus obras. Todo aquel que confía en sí mismo para salvarse está condenado al infierno, está maldito. Significa, esta palabra cuando habla de la ley, escritas en el libro de la ley, se refiere a que si tú no eres capaz de guardar todos los mandamientos de Dios, cuando digo todos, son todos, absolutamente todos los mandamientos, desde que naces hasta que mueres, estás condenado, todos. Pero si has tenido pensamientos de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, si has tenido envidias, si has pensado en homicidios o has estado relacionado en eso, contiendas, engaños, maldades, chismes, si alguna vez te has opuesto o has aborrecido a Dios o has pronunciado ofensas, si has sido soberbio, si has inventado males, si has desobedecido a tus padres, si has sido necio, si has sido desleal, si has sido sin misericordia. A lo mejor me dirás, ay, Juan, no exageres, ya bájale, te pusiste muy intenso. No las inventé, yo solo leí Romanos 1. Lea Romanos 1, ahí está. Y alguien dirá, todavía podría decir alguien, es que yo no he hecho nada de eso. Eso solo es para los que pecan demasiado. Pero la Biblia dice que no solo los que hacen estas cosas, sino los que también se complacen con los que las practican. De tal suerte que si tú has hecho o cometido uno de todos los pecados que dije, o has desobedecido una vez en tu vida la ley, entonces eres digno de muerte. Y la respuesta podría ser, o la pregunta podría ser, entonces estamos perdidos. No hay nada que hacer porque todos somos pecadores. Exactamente. No hay nadie que haya cumplido esto salvo una persona. Un hombre ha sido obediente a Dios sin pecado, tomó nuestro lugar en la cruz y su nombre es Jesús, nuestro Señor Jesús. Y si creemos en Él, entonces podemos ser salvos. Este es el mensaje que predicamos. Mi hija, ¿puedes pasar a la siguiente lámina? Y de la misma manera que Abraham fue justificado por fe, de la misma manera nosotros somos justificados o declarados justos o salvos, o tu boleto al cielo está seguro, porque el justo por la fe vivirá. Eso quiere decir que si tú has entendido que por medio de la ley o por medio de tus obras nadie se justifica, entonces tu opción es creer en Cristo. Cristo nos redimió de la maldición a la que estábamos, en la que estábamos, perdón. Y Él, sin haber cometido pecado, murió colgado en un madero. Y si tú lees el versículo 13 de Gálatas, que ahí donde estamos, en Gálatas 3, dice literalmente, lo voy a leer, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado. Qué forma tan intensa de amar a la humanidad. Qué forma tan intensa de amar, de amarnos a nosotros. Esta es la perfecta definición de amor. No vamos a entender y no nos va a alcanzar la vida para entender cómo Dios dio a su Hijo por ti y por mí. Y la manera en que nosotros nos salvamos es solamente depositando nuestra fe en el Señor. Tú merecías recibir ese castigo
Y el Señor tomó tu lugar en esa cruz y se hizo maldito en un madero para que tú tengas vida eterna. Todo lo que hemos estado hablando hoy del Evangelio, de la palabra de Dios, de compartir el mensaje, este es el mensaje a compartir. Este amor que no se puede explicar, este amor por medio del cual yo te ruego, te arrepientas de corazón por los pecados que ya dije o por los que tú tengas, que dejes ese pecado, que tomes entonces este evangelio y dejes que esta semilla entonces florezca en ti. Esto que acabamos de ver es la luz que no debe ocultarse. Este mensaje que acabamos de ver es la lámpara que no puede guardarse bajo la cama. Es la que debemos estar ansiosos de compartir. Bueno, versículo 30, regresamos al texto. Y Regina, mi asistente, por favor, siguiente la línea. Está ganando cena, Regina. Dice el versículo 30, seguimos estudiando qué va a pasar, cómo crece el reino. Y decía también el Señor, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios o con qué parábola lo compararé? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar en su sombra. Esta pregunta que hace el Señor, ¿a qué haremos semejante? Es una pregunta retórica. Así enseñaban los maestros. Ellos anticipaban a las preguntas y hacían las preguntas. No es que el Señor no lo sepa o que diga, ay, me metieron en un aprieto. ¿A qué se comparará? No, no, no. Él está enseñando. Algunas personas han tratado de minimizar este pasaje, han tratado de minimizar la palabra de Dios y dicen, es que la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña que hay en la tierra. Pues sí, muchachos, pero imagínense, el Señor no podría decir, es que el reino de los cielos es semejante a una semilla de pitaya. ¿Saben por qué? Porque no había pitayas en el Medio Oriente, no le iban a entender sus discípulos. O que dijera, es como una semilla de guayaba de esas que están en Yucatán. Ellos no conocen la guayaba, no lo iban a entender, esas frutas no se conocían en el Mediterráneo y el maestro explica con la semilla más pequeña en el mundo conocida. La palabra de Dios es verdadera, es eficaz, es infalible, es inerrante y esta es la forma en la que el Señor enseñaba. Entonces, Marcos dice, al escribir esto nos muestra que el crecimiento del reino es exponencial, que crece de una manera tan increíble, así como una semilla de mostaza que tiene un grano de 1 milímetro puede crecer hasta 4 metros de altura y tiene ramas grandes que luego las aves del cielo vienen y anidan. De la misma manera el reino de Dios ha crecido. Todo se ha cumplido. Se sigue extendiendo el reino de la misma manera. El reino para ser de bendición a judíos y gentiles. Todos los hombres de toda raza, de toda nación, están conociendo este evangelio que platicamos hoy. Las palabras de Cristo se han cumplido cabalmente. Tan es así que 40 años después de su resurrección, el evangelio ya había avanzado, ya había cubierto todo Roma y tiempo después el mismo gobierno romano iba a adoptar el cristianismo como su religión oficial, porque creció en una manera exponencial, tanto como un granito de mostaza crece. Aquellos hombres estaban reunidos con el Señor. Eran poquitos. Era un grupo muy pequeño, eran los 12 y unos discípulos, y ante los ojos de los hombres eran insignificantes. Ellos al hablar de decir, ay, es que vamos a hablar del reino de Dios, siempre habría mucha gente que pasaba, el Señor 13, más unos cuantos más, o sea, ¿cuántos son? La palabra de Dios no falla, y Él nos enseñó que este crecimiento está bajo su control, no bajo el tuyo. El sembrador no tiene control sobre el crecimiento, el Señor sí.
Sigamos tirando semillas con paciencia. No guarden su lámpara, hermanos, porque el crecimiento de cada semilla no depende de mí, es más, no depende de ustedes. Iluminar tampoco depende de ustedes, depende de Dios. Hablen la palabra de Dios, hablen el evangelio que acabamos de ver. Perseveren en oración, porque les digo así, tal cual, el programa del reino no va a fracasar jamás. Y no va a fracasar jamás porque no depende de ti, depende de Dios. Entonces, depende de nosotros y es nuestra responsabilidad permanecer en su palabra. Cuéntale a los tuyos, cuéntale a tu gente cercana lo que Dios ha hecho por ti. Dile lo que has oído del Señor. Por allá en la lámina que puso Regina está un comparativo, más o menos se ve un hombre de edad adulta y el tamaño del, del arbusto de mostaza que crece. Es increíble, ¿no? Como un granito de mostaza tan pequeñito. Es más, se te cae un grano de mostaza en el piso, no lo encuentras. Así, de ese tamaño, así de chiquito es. Bueno, vamos a la última lámina, hija, por favor. Y esta es la conclusión del Señor. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Recuerden que el Señor está preparando a sus discípulos porque ellos iban a ser los responsables de predicar. Y una forma de aplicarlo a nosotros, nos prepara a nosotros también y nos blinda contra toda frustración. Tu responsabilidad es compartir, la del Señor es el crecimiento. Versículo 34, sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y gracias a Dios y gloria a Dios, porque todo lo que le declaraba a sus discípulos, ellos lo escribieron y nos lo dejaron en los evangelios, para que cuando tú digas, como ellos decían, señores, que no lo entiendo, vayas a ese evangelio, leas la explicación de palabras del mismo Señor y escuches de la voz del Señor al leer tu Biblia cuál era el mensaje. Mis hermanos, finalmente quiero decirles, se necesita fe, paciencia y compromiso. Fe, paciencia y compromiso para cumplir tu misión. Dice Pablo en Gálatas, ¿tú chambeas? No así lo dice, ¿verdad? Es parafraseado. Que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y quiere decir, tú haz lo que tienes que hacer y a su tiempo vendrá la cosecha si no desmayamos. Hay que hacerlo todos los días y venir a la palabra de Dios todos los días. Ese es el mensaje de hoy y con eso avanzamos. Marcos 4. Y gracias a Dios por sus vidas de todos, porque hoy hicimos el estudio, algunos les platicaba al inicio, viajo en un ratito y espero no haber corrido mucho. Bueno, podemos platicar entonces. Regina, ya puedes dejar de compartir si quieres. ¿Y qué les pareció el estudio de hoy? Regina quiere empezar como siempre. Adelante, Regina. Dale. Es una cosa, pa, como que Diga. lo hicimos muy rápido, ¿no? Porque ¿Cómo? papá, de decir, porque estaba contratiempo tu papá. Sí, pero me hubiera gustado que no hubiéramos hecho tanto la carrera. Ah, ok. ¿Qué fue lo que crees que fue muy rápido y lo platicamos despacito? Todo. Aunque sí alcancé a No, hacer. pero ¿qué punto? Ok. ¿Qué punto que quisieras ampliar o qué punto crees tú que no te quedó claro? Pues sí me quedó claro todo, nada más el hecho de que se siente un poco incómodo que en vez de explicarlo lento y calmado, como que te apresuraste. Sí, la verdad es que sí. Perdón por eso. Ya te expliqué por qué. Sí, sí. La Regina empieza, ¿no? Sí, que la palabra, la lámpara es como la palabra, es la palabra de Dios porque nos ayuda a ver bien y porque hay que mantener la llama encendida, o sea que la palabra de Dios no se acabe y que hay que tirar mucho, es como si tuviéramos que tirar mucho aceite
para que la lámpara siempre quede encendida. Y también copié lo de el justo por la fe vivirá, que es Gálatas 3:11. Sí. El reino de Dios es como un granito de mostaza porque es chiquitito y luego crece y ya está gigante. Y también para decir que sí experimentamos de que ni siquiera lo encuentras en el suelo porque lanzaron un granito de mostaza y quién sabe dónde acabó. Sí, sí me acuerdo. Exactamente. ¿Te acuerdas? Muy bien, hija. Gracias. Rodrigo. Sí, yo me quedo con que la palabra es como una lámpara. Las lámparas no se ponen debajo de un lugar nada más para esconderlas, para que no alumbren. Las lámparas se prenden por el simple hecho de alumbrar. Y, y de esa manera tenemos que alumbrar a los demás también, ser lumbrera. Y también tenemos que tener aceite con nosotros, tenemos que mantener esa lámpara prendida, tenemos que compartir esa lámpara, también tenemos que compartir el luz de la palabra a otras personas. Si no lo que ya tenemos podría sernos quitado lo que sabemos de la palabra, como el ejemplo que te pusiste. Y ¿cómo se llama? También que nosotros no sabemos cómo crece la semilla, es solo el Señor. Y el sembrador solo se encarga de plantar la semilla, pero el Señor vigila cómo pasa todo. Nosotros debemos de esparcir la semilla y el Señor se encarga de lo demás. Sí. Y gracias a Dios no conocemos los corazones de la gente. Si no, imagínense qué tontería es cierto. Felipe. Bueno, me quedo con 2 puntos. Primero, la parte de la responsabilidad, que como Spider-Man, ¿no? Es un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Que tenemos la palabra y es un trabajo que puedes hacerlo de buena manera o de mala manera. O sea, tú ya conoces la palabra y entonces tu trabajo, tu responsabilidad es echar las semillas, es echarle el aceite, pero siempre debemos hacerlo con amor porque creo que a veces llega un momento en que lo vemos más como un trabajo, algo difícil, en lugar de hacerlo con gusto. Y también cuando pusiste el arbusto de la mostaza, y me quedo dice, que de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La palabra de Dios es nuestro lugar seguro. O sea, si ese arbusto está en un desierto, un pájaro llega y donde se protege. Entonces, la palabra de Dios es nuestro refugio, es nuestro reposo, es nuestro lugar de descanso. Con eso me quedo. Sí, sí, tienes toda la razón. De hecho, algunos comentaristas dicen o asocian a las aves como las naciones que finalmente vienen a acercarse al reino buscando el refugio que tú comentas. Es muy padre esa parte, ¿no? Cómo crece el reino de tal manera que ahora esa pequeña cosita ahora es un refugio. Muy bien. Me gustó lo de Spider-Man, sobre todo por los recuerdos de Spider-Man. Y quiero decirles, hijos, que la lámpara se pone en el lugar correcto. Cada vez que nosotros cambiamos de escuela, cambiamos de trabajo, salimos de nuestra zona de confort, es una oportunidad para poner esa lámpara en el lugar correcto y alumbrar entonces a todos aquellos que nos rodean con la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, seguimos, hermana Lili. Sí. Bueno, pues
yo me quedo con que la luz de la lámpara simboliza la palabra de Dios y los que estamos ahora en Cristo tenemos la responsabilidad de no guardarla, sino de compartirla para tener esa luz encendida siempre. Y bueno, conforme estudiamos la palabra de Dios y la compartimos, pues tendremos mayor conocimiento, ¿no? Porque pues el hecho de estar estudiando, de estar leyendo la palabra, de compartirla, nos da ese mayor conocimiento. Y bueno, por tanto, pues debemos de permanecer en la palabra. Si hemos creído que el Señor dio su vida por nosotros, pues no debemos de alejarnos de Él, ¿no? Debemos de permanecer. Sabemos que el avance del reino, pues depende de Dios, sabemos también que es todo un proceso, ¿no? No es que ya, o sea, no es, perdón, la lámpara maravillosa, ¿no? Que en un momento ya aprendimos algo y queremos que sea tal cual dice tal vez una promesa, ¿no? Que el Señor nos dio. No, es un proceso. Y bueno, estamos equivocados también si creemos que con las obras seremos salvos. Porque como bien dice la palabra de Dios, ¿no? Ahorita el versículo que usted nos mencionaba en Gálatas 3:10, que pues que no solamente con las obras vamos a ser salvos, sino que debemos de permanecer en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. El libro de la ley, pues que es la palabra de Dios, ¿no? Y sabemos que, pues, si cometemos cualquiera de los pecados que usted ha mencionado o algún otro pecado que nosotros ya tenemos de conocimiento, pues sabemos que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y bueno, que pues el justo por la fe vivirá y debemos de tener fe, paciencia y compromiso al estudiar la palabra con toda nuestra fe, con toda nuestra paciencia y ese compromiso con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Dios mío, pues es un Dios tan bueno, tan maravilloso y vemos siempre las respuestas, ¿no? Las respuestas a lo mejor a nuestra oración llegan tarde, pero llegan, ¿no? El Señor, pues sabemos que tiene sus tiempos y por eso debemos de tener mucha fe y mucha paciencia y comprometernos siempre con el Señor a estar estudiando su palabra siempre. Pues yo me quedo con eso, hermano. Amén. Y ahora que decía lo de la palabra y la lámpara, a mí me gustó mucho y de verdad es motivante para que sigan leyendo que la promesa de Dios es al que tiene se le dará más. Esa es la parte, a lo mejor la parte que da miedo es que al que tiene, aún lo que tiene se le quitará, ¿no? Si no lo comparte, si es egoísta en ese sentido. Pero qué hermosa promesa de que al que tiene se le dará más si persevera, si continúa ahí, si pone la lámpara en el lugar correcto. Gracias, hermano. Mariana Sánchez, qué gusto verla por aquí conectada. Qué Hola. padre. Tarde, pero gracias a Dios. No, qué bueno verte, qué bueno que te conectas, sé de tus compromisos, me los ha platicado Cheli, de las situaciones también. Hemos orado por ti y esperemos que Dios siga bendiciendo y que continúes, que te animo a que perseveres en la palabra de Dios. Sí, muchas gracias. Sí, precisamente por esos compromisos ahorita fuera de lo normal. Es que me conecté tarde, pero aquí llegué. Escuché casi el final, pero volví a leer lo que nos mandaba Cheli. Y bueno, lo que yo entendí
lo que yo entiendo, ¿no? Realmente su palabra, o sea, es esa luz, es lo que nos va llenando a nosotros, ¿no? Y nuestro propósito es transmitir esa luz, ¿no? Que al final va a ser su palabra, porque es lo que nos pide, ¿no? Ir y transmitirlo y que más gente lo conozca. El chiste no es que se quede solo en nosotros y que seamos una caja llena de mucho conocimiento, sino que lo sepamos transmitir. Y yo entendí lo de la semilla como, aunque sea una muy pequeña acción, aunque sea una muy pequeña palabra, o sea, no sabemos, o sea, esa pequeña acción o palabra va a quedar en el corazón de una persona y va a germinar en el momento, en los tiempos que Dios así lo disponga, ¿no? A veces pensamos que es algo muy poquito lo que podemos decirle a alguien, pero no sabemos qué tan grande va a ser esa palabra en la vida de esa persona, ¿no? Y sí, como dice Shelly, el compromiso, o sea, la responsabilidad que nos da de el estar, de tener el poder de sabernos, llenos de esa luz y de que nos van a dar más si la compartimos, pues sí es una gran responsabilidad, ¿no? Primero, para que no se nos quite, como dice ahí, y segundo, porque pues al final a eso venimos, ¿no? Yo siento que ese es nuestro propósito principal, ¿no? Amar a todos y transmitir el mensaje de Dios, ¿no? Te agradezco el comentario. Mira, esta aplicación de la semilla de mostaza, no está mal la aplicación que hiciste de decir, oye, aunque sea algo pequeñito, surtirá efecto, porque la palabra de Dios dice en Isaías 55:11, si le gustan anotar, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, está hablando Dios, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. O sea, la palabra no regresa vacía, no importa si es poquito, es muy importante seguirla compartiendo. Sin embargo, la semilla de mostaza de la que habla el Señor aquí se refiere al crecimiento del reino, se refiere al crecimiento de la iglesia en forma exponencial, en cómo unos dos hermanos o un hermano que parece poquito ante los ojos de Dios, si comparten, pueden hacer que mucho más gente conozca al Señor y muchas más personas se unan al reino de Dios. Entonces, ¿sí me expliqué un poquito mejor? Sí, sí, Okay. muy claro. Lo que yo, en mi sentir, es que muchas veces dices, o sea, le compartes a alguien o le dices algo y tú crees que dices, chin, o sea, no ves una respuesta inmediata o algo así, ¿no? Entonces, al final dices, bueno, Señor, o sea, ya, tú en tu momento, yo ya puse la semilla ahí, ¿no? En tu momento, tú vas a hacer que esa semilla germine, ¿no? En algún momento esa persona sabrá y recordará, bueno, sí existe Dios, o sí puedo hacer esto, o puedo hablar esto, o sea, porque a veces dices, chin, fue tan poquito lo que dije, o tan poquito lo que pude hacer. Entonces, a eso iba mi sentir, ¿no? Entender que a veces podemos creer que es muy poquito, pero en realidad no sabemos el alcance que va a tener y el tiempo que Dios va a tomar para que esa palabra o esa acción pueda crecer, ¿no? Y así, a su vez, esa persona va a seguir multiplicando, ¿no? Excelente. Muy bien. Muchas gracias por tu aclaración. ¿Todo bien? Todo perfecto. Gracias. Emanuel, ¿cómo estás, Emanuel? Emanuel, ¿puedes hablar? Hola, Hola. hola, ¿me oyen? ¿Sí? Ahora, apenas, bueno, me conecté un poco tarde, pero lo que oí es, sobre las lámparas, ¿no? De que hay que tener las miras, que es lo mismo que, pero es la palabra que,
que comentó Jesús, de que las mujeres tenían sus lámparas y unas no la tenían encendidas. Y que cuando llegó el dueño, supuse que entraron a las casas las que tenían encendidas las lámparas, y las que no se quedaron afuera. Y Bueno, las lámparas, Emanuel, ¿sí? perdón perdón que te interrumpa. Esta, esta parábola de las vírgenes y sus lámparas está en Mateo, es dirigida a los judíos, no necesariamente tiene que ver con esta parábola de la lámpara. Son dos cosas diferentes. Una cosa es aguardar la espera por la venida del Señor en el tiempo que deba venir, y otra es interpretar lo que el Señor dice, que la lámpara es la palabra de Dios y hay que ponerla en el lugar correcto, donde alumbre, donde haya Ya. necesidad, donde haya oscuridad, hay. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que usted ahorita se refirió es a la palabra, ¿no? La lámpara justamente es la palabra. Que lo mismo con la semilla, ¿no? Que comentó que es pequeña, pero cuando crece. Sí que sí me fue lo mismo, sí, cuando le compartes a una persona, ahí le dejas, pues, sí, la semilla en su corazón. Y Sí, le debo una caña. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Ah, sí, entonces, y poco a poco va dando un fruto. Sí. Entonces, se puede decir que cuando le compartes a la persona, no hay que dejar a esa persona, pero se puede decir que hay que visitar, hay que hablar, por ejemplo, si la dejamos es muy fácil, ¿no? Es muy fácil se puede decir que las circunstancias, que el enemigo quite esa semilla, y entonces se vaya y no produzca ningún fruto. Sí, sí, Entonces, sí. El objetivo es que sigamos compartiendo. sí. Entonces me quedo con eso, de que me refiero no, que hay que compartir a los demás. Me refiero igual, no sé si sea lo mismo, pero A ver. igual después de que entró la práctica, entró comentario que hagas a las personas y eso, mencionar siempre a Dios. Sí, sí, por eso les compartí hoy qué es el corazón del mensaje, qué es lo que debemos compartir. Debemos compartir que Cristo murió por nosotros y que si vienes a Él con arrepentimiento y fe, tus pecados serán perdonados y entonces tendrás la vida eterna. Así es como funciona el reino de Dios, así es como dice la Biblia que debemos actuar. Muy bien. Bueno, pues yo quiero agradecerles a todos por su tiempo, por estar acá, por sus oraciones también. No sé si nos puede ayudar a orar, hermana Lili, para... Claro que sí.